Hola a todos. Bienvenidos al espacio creado por la Iglesia La Roca. Una semana más aquí estamos, llevando adelante este tiempo de culto, de reunión para el Señor. Y mira, quiero decirte que aproveches este tiempo para estar en familia. Es una forma de alabar a Dios, de poder conocer a Dios, de escuchar su palabra y de tener un tiempo en armonía, ¿verdad, Coral? Y queremos saludaros a todos, los que formáis parte de la Iglesia La Roca, pero también a todos aquellos que nos estáis viendo semana tras semana. Lo que intentamos con este pequeño vídeo es poder traer y llevar la bendición de la palabra del Señor a cada hogar y a cada familia o a cada persona, sea cual fuere tu circunstancia, que puedas tener un tiempo de conocer a Dios, alabarle y darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Y cómo no, elevar nuestro ruego y nuestra petición a Él. Así que ven conmigo y busca en el Salmo 112, porque juntos vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Y este salmo comienza diciendo: bienaventurado el hombre que tiene temor de Dios, que tiene respeto por las cosas de Dios, que busca honrar a Dios en su vida. Y qué importante, Coral, es que en medio de esta generación y de este tiempo haya hombres y mujeres que busquen agradar a Dios, que se deleiten en leer la palabra, en guardar la palabra de Dios. Y está diciendo que este tipo de personas primeramente va a tener una prosperidad económica, porque Dios va a bendecir su vida, su economía y su familia. Pero también está diciendo que este hombre o esta mujer es clemente, es misericordioso y nunca le va a faltar de nada. Aún no va a tener temor de noticias repentinas. Y yo quiero en esta tarde y en este momento que tú puedas decirle al Señor: Señor, tú eres mi confianza, mi seguridad. Estaré confiado en ti y no temeré. Vamos a orar al Señor y presentar este tiempo. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Dios mío. Es un privilegio poder estar aquí alabando y honrando tu nombre, Señor, y decirte que tú eres Dios. Por encima de todas las cosas, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, no hay temor en nuestro corazón, antes bien vivimos confiados en ti, sabiendo que todo está bajo control. Mi Dios, oramos por aquellos que están enfermos en sus hogares o en el hospital. Señor, sanidad venga a cada vida y a cada corazón que con fe está clamando a ti. Haz despertar el corazón, Señor, de esta nación para que haya una búsqueda y un conocerte a ti, Señor. Tú eres grande en medio nuestro. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No hay nadie como
Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo, Dios incomparable. Mi Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, altísimo, Dios incomparable. Mi Dios sana, Él es poderoso, mi Dios, mi Dios. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación
Nadie como tú, nada como tu amor, amado Señor, amado Redentor. En ti estamos seguros, tú eres nuestro refugio, libres en ti, libres en tu amor. Gran yo soy, oh amado, amado, amado Señor. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Oro, Señor, por cada persona que en este día está luchando, Señor, en su corazón, que quizás está viendo montañas, Señor, que no puede pasar. Oramos en el nombre de Jesús, para que en esa fe que tenemos y en esa confianza que tenemos en ti, Señor, caiga abajo, Señor, todo obstáculo, Señor, toda piedra en el camino, Señor. Oramos, Dios mío, para que todo problema que se levanta como un gigante enfrente de nosotros, en el nombre de Jesús, sea vencido. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, Señor, y eres fiel en nuestras vidas. Esperamos en ti, aguardamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Querida Iglesia, vamos a tener una reflexión en la palabra de Dios en este tiempo. Y quiero decirte que en esta generación que nos ha tocado vivir, necesitamos como cristianos tener unos pilares firmes y fuertes de en quién está nuestra fe, en quién hemos creído, cuál es nuestra fuente de alimentación. Y, sabes, en medio de unos días pues muy convulsos, en los que hay muchos festejos y celebraciones culturales, cultura de aquí de la nación, pero también festividades traídas de fuera, donde se festeja la muerte, donde cada quien se disfraza o piensa en tener una noche de miedo. Sabes, como cristianos, nosotros celebramos vida, la vida de Cristo Jesús. Solamente que Cristo murió por nosotros, y la única muerte que celebramos es la muerte de Jesucristo, que Él vino para traernos salvación y redención. Es a través de la obra de la cruz donde tú y yo tenemos redención, perdón de pecados y vida eterna en Cristo. Pero las palabras de Jesús a lo largo de todo el Nuevo Testamento y en los diferentes evangelios se repiten una y otra vez. Mateo 17, 22 dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y quiero que te quedes con esta parte. Será matado, pero al tercer día Cristo resucitará. Jesús más adelante dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, y este mandamiento he recibido de parte de mi Padre. Nunca estuvo en las manos del ser humano el destino de Jesucristo. Dios trajo un plan perfecto para toda la humanidad. Dios es, fue y será aquel que ha marcado destino para toda la raza humana. Y el destino del hombre era reconciliarse con Cristo a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. El Lucas capítulo 14 es un capítulo que a mí me encanta porque habla acerca de cuando Jesucristo resucita y cómo se va encontrando con sus discípulos y con diferentes personas para abrir los ojos de su entendimiento y hacerles ver que en la muerte no estuvo su final, sino que vino la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto,
vivirá eternamente. Dice que era muy de mañana y las mujeres que habían acompañado a Jesús durante todo el tiempo fueron al sepulcro para poner especies aromáticas y para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron, vieron la piedra removida. Dice la Escritura que dos varones con ropas resplandecientes se les aparecieron, eran dos ángeles, y ellas con ese temor reverente bajaron sus miradas y aquellos dos ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estaba hablando a estas mujeres: ¿no recordáis lo que Jesús os había hablado? Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera entregado por malos y que sufriera por causa de todos nosotros, mas al tercer día resucitaría. Y dice la Escritura que ahí las mujeres recordaron lo que Jesús les había estado hablando. Fueron rápidamente a donde estaban los discípulos y dice la palabra que no las creyeron. Pero Pedro, que había estado con Jesús, fue rápidamente al sepulcro y cuando llegó dice que solo vio los lienzos, pero no vio al Maestro. Y entonces se maravilló porque empezó a recordar lo que Jesús en tantas ocasiones les había dicho: he aquí, resucitaré en el día postrero, en el tercer día. Más adelante dice la Escritura que iban dos hombres camino a Emaús. Iban hablando y discutiendo en lo que habían acontecido en esos días y Jesús se pone a su lado, pero dice que sus ojos estaban velados y no le podían reconocer. El Señor quería escuchar cuáles eran sus conversaciones y quería tener un encuentro con ellos. Y dice que le dijeron: ¿qué estáis hablando y por qué estáis tan tristes? Jesús ya percibió una tristeza en aquellos dos hombres que iban de camino, quizás confundidos, turbados, apesadumbrados, porque habían visto tanto la mano de Jesús en aquel tiempo y su obra tan poderosa que no recordaban las palabras del Maestro de nuevo diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero resucitará al tercer día. Y dice la palabra que aquellos dos hombres decían: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en estos días? Jesús, varón, profeta de Dios, grande en obras y grande y poderoso delante de Dios y de los hombres, ha sido matado y entregado. Y dice, pero hay algunas mujeres que hemos oído que han ido al sepulcro, no han encontrado al Maestro, igual algunos discípulos tampoco le han encontrado. Entonces Jesús les responde: insensatos y tardos de corazón, lo que ya la palabra anunciaba acerca de mí. Jesús estaba hablando y confrontando en aquel tiempo la incredulidad de los hombres. Cuando Cristo Jesús habló, todo lo que habló se cumplió. Era necesario que Cristo padeciera en la cruz del Calvario, mas al tercer día resucitaría. No tenemos que tener un corazón incrédulo, sino un corazón creyente. Por eso nosotros festejamos vida y no muerte. Era necesario que el grano de tierra cayera a la tierra. Dice, porque si cae, llevará mucho fruto. Si ese grano de semilla no cae a tierra, no germina y no lleva fruto, pero por cuanto Cristo murió, el resultado fue salvación para todo aquel que cree, para toda la humanidad entera. Dice la Escritura que llegaron a la aldea y querían que cenasen con ellos y Jesús iba a salir de paso, pero le dijeron: no, quédate con nosotros. Y cuando iban a cenar, tomó el pan,
lo bendijo y se lo dio. Y fue en ese instante donde aquellos dos hombres reconocieron que era el maestro con ellos. Pero Jesús desapareció de su vista. Rápidamente regresaron a Jerusalén para hablar con los discípulos y decirles: hemos estado con el maestro. Y ni aún había terminado esa conversación cuando Jesús entra al lugar y les dice: paz a vosotros. Los discípulos estaban muertos del miedo, dice que llenos de temor. Si tienes oportunidad de leer Lucas 24, vas a ver este pasaje y vas a descubrir frases y momentos hermosos que Jesús pasa con sus discípulos y les está diciendo: ¿qué tenéis para comer? Y les sacaron un trozo de pescado y miel y comió con ellos y les dijo: tocad mis manos, tocad mis pies, que yo soy, y que un espíritu no hablaría con vosotros, he aquí yo estoy con vosotros. Entonces los discípulos reconocieron que Jesucristo había resucitado y estaba en medio de ellos compartiendo. Y empezó a hablarles y les dijo: ¿no veis que todo lo escrito en el Antiguo Testamento, todo lo escrito en la ley, los profetas, los salmos, todo estaba dirigido en base a qué? Al Mesías, aquel que iba a traer redención para toda la humanidad entera. Y el hecho de la muerte era necesario porque Cristo en la cruz cargó nuestro pecado, nuestro dolor, nuestras faltas, todo el pecado de la humanidad, todo el peso del pecado recayó sobre él. Pero la Escritura se cumplió cuando Cristo Jesús nuestro Señor resucitó. Es necesario que el Evangelio sea predicado por toda la tierra, el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Si algo tú y yo podemos comunicar en medio de este tiempo y en medio de esta generación, es que necesitamos volver nuestro rostro a Dios. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Aquellos que nunca han creído en Jesucristo o que viven una vida de pura religiosidad, de pura cultura, de tradición familiar. Es tiempo de romper tradiciones, culturas cerradas, idolatría, frases hechas que no nos llevan a ningún sitio. ¿Sabes? Dios prohíbe toda adoración a los muertos. Dios prohíbe buscar a los muertos. Dios prohíbe hablar, adorar, comunicarse con los muertos. Todos aquellos que han partido de este mundo en otro lugar están. Y tú y yo nada tenemos que hacer ni nombrando ni buscando. ¿Sabes? No tengas fetiches en tu vida, no busques símbolos en los que apoyarte, no tengas calaveras, no busques en nada del oculto, no te intereses ni por horóscopos, no tengas en tu vida nada de oscuridad, porque la luz con las tinieblas nada tienen que hacer. Dios lo prohíbe por completo. Tú y yo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No necesitas ni un golpe de suerte, no necesitas que te limpien el aura, no necesitas que nadie traiga una bendición especial sobre ti. Tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y festejamos vida, no muerte. Ven conmigo a Efesios capítulo 1, porque esto que te estoy hablando, la palabra de Dios es quien realmente lo muestra. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tú y yo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, por la pura gracia, por el puro favor de Dios sobre nosotros, a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, hemos sido llamados por Dios antes de la fundación del mundo para conocer a Cristo y vivir una vida en santidad y en amor delante de Él. Recuerda las palabras del apóstol Pedro cuando él dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, adquirida para Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo pertenecemos a un linaje real. Linaje me habla de estirpe, me habla de saga, y cuando hemos venido a Cristo, ahora pertenecemos a ese linaje real, apartados y separados de Dios. Pero ya la palabra dice, vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora formáis parte del pueblo de Dios. Vosotros, dice el versículo de Primera de Pedro 2, el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir delante de los gentiles, para que en aquello que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y la palabra está diciendo, antes no pertenecíais a ningún sitio, ahora pertenecéis al reino de Dios. Como iglesia de Jesucristo, hemos sido lavados y purificados por la sangre de Jesucristo. Antes no éramos pueblo, ahora tenemos una pertenencia como pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero a través de entregar nuestra vida a Cristo, su misericordia ha caído sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Así que, iglesia, nosotros somos luz, no eres tiniebla. No vivas como vive el resto de la gente y el resto de la sociedad. Y esto me hace recordar el tiempo de Noé. ¿Recuerdas en Génesis 6? Cuando Dios habla a Noé y le dice que construya un arca porque va a destruir a toda la humanidad entera. ¿Sabes? Los tiempos de Noé, en Génesis capítulo 6, dice la Escritura que había una gran violencia sobre la tierra. Dice que el designio de los pensamientos del hombre continuamente solamente era hacer el mal. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió en su corazón y se entristeció, no por el hecho de haber creado al hombre. Dios nunca se arrepintió de habernos creado, de habernos formado, pero lo que Dios sintió y le dolió en su corazón es ver que el ser humano, teniendo la opción de vivir en lo bueno, teniendo la opción de buscar a Dios y corresponder a aquel que nos ha creado, aquel que tanto nos ha amado, el ser humano decidió inclinar su corazón al mal, al tal punto que en aquella generación dice que todo designio, toda intención y pensamiento del hombre continuamente era hacer el mal. Y le pesó a Dios en su corazón, así que decidió la destrucción de toda la raza humana. Ahora bien,
Cuando la palabra de Dios habla acerca de Noé, dice la Escritura en Génesis 6 que era un varón perfecto y justo delante de Dios. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ser perfecto no significa hacer siempre todas las cosas bien. No significa no caer nunca, estar libre de pecado, de fallos, de errores. No. Cuando la palabra de Dios habla de tener un corazón perfecto delante de Dios, habla de vivir una vida sincera y obediente delante de Dios, como hemos leído en el Salmo al comienzo de este tiempo. Dice, bienaventurado aquel que tiene temor de Dios en su corazón y que en la palabra de Dios se deleita, está su deleite en guardar la palabra de Dios. Y cuando la palabra habla de ser perfecto delante de Dios como Noé lo era, es tener un corazón obediente, un corazón que busca a Dios con sinceridad, aun a pesar de fallos y de tropiezos en la vida. Y dice que por eso Noé halló gracia delante de Dios. Dice la Escritura que los ojos de Dios contemplan toda la tierra buscando favorecer a aquel que tiene un corazón recto para con Dios. En el Señor está bendecir nuestras vidas. En Dios está el bendecirnos con toda bendición espiritual. Tú y yo, Iglesia, ya hemos sido bendecidos el día en que vinimos a Cristo. Por eso celebramos vida, por eso celebramos salvación, por eso en medio de este tiempo aún vivimos confiados y tranquilos de que el Señor está en medio nuestro. Hay dos opciones: o uno vive como vivió aquella generación de Noé, en medio de violencia, en medio de maquinar malos pensamientos y vivir al margen de Dios, o vivir como habló la palabra con respecto a Noé. Noé halló gracia delante de Dios y dice que lo consideró un varón justo y recto. Por eso Dios le habló, le salvó a él, a toda su familia, de morir abnegado en el diluvio. Dios te bendiga, Iglesia, y quiero invitarte a que tu fe sea firme y estable. Hemos hablado en esta tarde de por qué celebramos vida, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y lo que la palabra nos está motivando continuamente es que vivamos una vida de fe y no de incredulidad, de sinceridad y no de apariencia, y de vivir cerca de Cristo y cerca de su palabra. Vamos a orar y cerramos este tiempo. Señor, gracias por tu amor, porque ante todo, Señor, lo que tu palabra nos muestra es que tu amor está, Señor, sobre cada uno de nosotros y que en ti está favorecer a todo aquel que tiene un corazón recto para contigo, Señor. Que en ti está la vida, Señor. Que aunque vivamos en medio de una generación que va en pos de su corazón, en medio de festejos, Señor, y en medio de celebraciones que no tienen sentido, Señor, nosotros hemos decidido celebrar vida. Hemos decidido creer en Jesucristo, en el único Salvador y Redentor de nuestras almas y de nuestros corazones. Hemos decidido festejar esa vida que solamente habita en Cristo. Señor, tú eres luz. Y donde tú estás, Señor, se marcha toda tiniebla. Por eso yo oro en esta hora por cada persona, cada familia, Señor, que está clamando y buscando de ti, que hay sinceridad en su corazón por agradarte, Señor, para que tu bendición pueda venir sobre cada hogar. Señor Jesús, si hay alguien que nunca ha entregado su vida a ti, que nunca, Señor, te ha mirado, Señor, y te ha pedido perdón por sus pecados, este es el tiempo. Este es el día señalado, Señor. Tú nos escuchas y oyes nuestras oraciones cuando son hechas con fe. Señor, ayúdanos a quitar todo lo malo, todo lo que no sirve. Señor, quita toda dureza de corazón, que no seamos tardos para oír, Señor, sino que seamos prontos, Señor, para responder a tu llamado sobre nuestras vidas.
Gracias te damos por cada persona que está escuchando esta palabra. Tu paz sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que pases una estupenda semana y siempre adelante con el Señor.